Hola a todos amigos, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto José Carlos Chávez de la Vega en la bellísima ciudad de Mazatlán. Arquitecto, muy buen día. Buenos días, Abraham, pues mucho gusto aquí en recibirlos aquí en su casa. Estamos contentos, estamos llevando un poco de la arquitectura de Mazatlán. Platícame, ¿en dónde estamos? Un poquito del contexto Claro que de sí. este barrio. Mira, aquí es un fraccionamiento, prácticamente pues estamos en la parte nueva de Mazatlán, se puede decir, en la parte de que se está desarrollando. Y aquí un campo de golf y alrededor pues hay varios cotos privados, que este es uno de ellos. Tiene marina y tiene pues varios lotes comerciales, ¿no? Hay plaza, se están construyendo pues hoteles, en fin, es un proyecto bastante grande, ¿no? ¿Y qué dimensión tiene el terreno? Mira, este terreno tiene 302 metros cuadrados, es bastante regular, tiene 12 metros de frente por 25 de fondo. En realidad, la parte de atrás del terreno colinda con una avenida que es la que lleva hacia el campo de golf, y como está en una curva, entonces es un poquito irregular. Del lado derecho del terreno tiene pasaditos de los 25 y del lado izquierdo tiene un poquito menos de los 25, pero el promedio da los 25 y eso nos da los 302 metros cuadrados. Excelente. Llama mucho la atención este primer muro, ¿verdad? Estamos viendo la planta, espero, y entender cómo la casa te recibe como este juego de figuras geométricas. Es correcto. Mira, de hecho, el partido básicamente es un eje que atraviesa todo el terreno de esquina a esquina y empieza siendo una celosía. El segundo elemento es un cilindro que es el que nos da el vestíbulo ya interior. Y de ese mismo cilindro se desprende este muro que estamos viendo ahorita con la jardinera. Y con estos dos muros lo que pretendemos es pues como que hacer el símbolo de que la casa te está recibiendo con los brazos abiertos. La verdad es que a mí me gusta mucho tener visitas, me gusta mucho que la gente venga a mi casa, que la conozcan, que convivamos, que entonces me encanta la idea de que mira, pues mi casa te está recibiendo así como que con los brazos abiertos, ¿no? Está genial, está genial. Que hable de la personalidad de la arquitectura, Exactamente, ¿no? Es así es. autobiográfica. Claro. Sí, ya después pues tenemos aquí la cochera que de hecho, pues mira, la verdad es que yo tuve que cabildear un poquito el tema del portón porque en términos generales como que no les gusta mucho aquí en el fraccionamiento el tema de los portones, pero la verdad es que a mí se me hace que de pronto el no permitirlo, pues como que le das un protagonismo a la cochera que en mi opinión no debería tener, porque la cochera es una de servicio, o sea, la verdad es que, ¿por qué quiero ver los carros de mis vecinos o por qué quiero ver si tienen una llanta o algo? O sea, la verdad a mí no me interesa, ¿no? Entonces, yo sí, la verdad que pues hice un poquito de labor de convencimiento y pues yo puse mi portón para que de alguna manera, pues la casa se pueda percibir pues como que siempre bonita, ¿no? Eso es muy interesante. ¿Qué otra restricción tenía el lote? Pues mira, de hecho, básicamente son 5 metros al frente para el tema de habitable, ¿no? Puede ser un poquito menos para el tema de las cocheras, pero son 5 metros al espacio habitable y tienes una restricción lateral de 2,5 metros. Y del otro lado te puedes pegar a la colindancia. Eso de pronto, mira, tiene como que sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Sí está padre porque al tenerla totalmente dentro de tu terreno y que tienes 2,5 metros, es mucho más aprovechable que como en otros fraccionamientos que te piden 1,5 metros y 1,5 metros o 1 metro y 1 metro, con lo cual pues se forman dos pasillos, ¿no? O sea, tu pasillo de 1 metro y el pasillo de tu vecino de 1 metro, y la verdad es que terminan siendo espacios que no utilizas, ¿no? Aparte, eso te genera que tu vecino puede ponerte una ventana porque está dentro de su metro y pues te pueden estar viendo en áreas que tú no quieres, ¿no? Teniéndola de un solo lado, pues la puedes aprovechar. Yo aquí tengo un jardín y luego yo le di un poquito más de los 2,5 metros que nos piden, le di 3,65 metros para generar una terraza. Y la ventaja es que pues, es muy privado ese espacio y muy utilizable, ¿no? Ahora, como desventaja, yo te podría decir que pues dependes un poco de que tu vecino mantenga bien su muro, porque pues si no lo pintan o no le dan el cuidado, pues de alguna manera no es tu muro. Entonces, pues no puedes decir como que decir, bueno, pues yo lo voy a arreglar, ¿no? Y no lo puedes pintar. Pues mira, en un momento dado yo creo que si tú te pones de acuerdo con tu vecino, pues sí lo puedes pintar, pero pues depende de quién te toque. Afortunadamente mi vecina es muy linda y la verdad es que mantiene su casa perfecta. De hecho ahorita se la están repintando toda y pues podrás ver que el muro está perfecto, ¿no? Entonces, pues eso la verdad es un gran plus para nosotros y pues ahí ahorita podrán ver ya la terraza con más detalle, ¿no?
Buenísimo. Vamos a ver qué nos depara este exceso, porque no hemos entrado, jóvenes, entonces será una sorpresa. Así es. Sí, pues mira, aquí te recibes este muro de 7,5 metros, que pues es una celosía, que igual, pues así como que pues ya te empieza a enseñar un poquito qué es con lo que te vas a topar adentro, ¿no? Excelente. Se va cerrando hasta llegar a ¿cuánto? ¿Cuánto mide la entrada? La entrada tiene como 1,60 m aproximadamente, ¿no? Ok. De hecho, si te fijas, mira, ahorita a lo mejor aquí hubiéramos podido hacer la puerta más alta, pero la intención era como que de pronto, pues reducirnos un poco el espacio para que ya que entras vuelves otra vez pues abrirlo, ¿no? Igual, si gustas, pues ya pasamos. Vamos a conocer. ¿De qué madera es la carpintería? La carpintería, toda la carpintería de la casa es de cedro, los bastidores y triple A de caubilla. Ok. De hecho, pues mira, aquí en el caso de los acabados, tratamos un poquito como que de hacerlos lo más sencillos posibles, optimizarlo por un par de circunstancias. Obviamente, pues por el tema económico, ¿no? Que siempre optimizar la economía, pues va a ayudar, ¿no? Pero también tuvimos una circunstancia. Cuando nos estábamos por terminar la casa tiene una particularidad. Se construyó hasta obra gris en una primera etapa y duró pues un tiempecito sin terminarse, ¿no? Ya obviamente teníamos la intención de terminarla, pero no teníamos una fecha definida. El tema es que la casa donde vivíamos antes se vendió, entonces ya teníamos ahora sí una fecha de entrega, que era 3 meses a partir de ese momento, y entonces pues ahora sí que teníamos 3 meses para terminar Para la casa, ¿no? acabarla. Entonces la verdad es que sí había muchísimo trabajo que hacer, y parte pues de optimizar esto que les comento de los acabados, pues era poderlo hacer lo más rápido posible para poder tener en 3 meses terminada la casa. Porque aparte de que era meterle todos los acabados que le hacían falta, aparte había que restaurar una serie pues de elementos que por el mismo tiempo que estuvo la casa sin terminar, pues hubo que corregir, ¿no? Por ejemplo, había algunos muros con humedades y una serie de cosas que fue necesario corregir, ¿no? Entonces, pues esa es la razón por la que tratamos de optimizar el tema de los acabados, y toda la carpintería es de cedro y caubilla. El cedro es muy bueno en esta zona, ¿verdad? Para temas Sí, de fíjate plagas. que exactamente, el cedro tiene la característica, digo, yo nunca me he atrevido a probarlo, pero dicen los carpinteros que tienen como un sabor muy amargo, y entonces la plaga que se lo come, pues como que no le gusta, ¿no? Prefiere irse a otro tipo de maderas, ¿no? Oye, esto está muy interesante. A ver, vamos a conocer. Gracias, pues pásale. Sí, pues mira, aquí tenemos este cilindro que, como te comentaba hace un rato, pues de alguna manera, pues ahora sí que es un poco el corazón de la casa, y es el que nos distribuye pues a los diferentes espacios, ¿no? O sea, tenemos de entrada pues un recibidor donde perfectamente puedes pues ahora sí que recibir a tus visitas. Tienes espacio para poner la planta que quieras, ¿no? Y sin ningún problema, ¿no? Genial. Que digo, también la temperatura, qué rico cambia, ¿verdad? Aquí Claro. ya. Sí, mira, eso ayuda mucho, ¿no? Obviamente aquí tenemos un poquitito más de doble altura porque tenemos 6,50 m. Entonces, la verdad es que eso ayuda para el tema de la temperatura. Mazatlán es una ciudad que tiene 6 meses de un clima maravilloso y 6 meses de un clima un poquito caluroso, ¿no? Que obviamente para efectos del tema turístico, pues es fantástico porque pues la gente lo que quiere es venir a la playa y sentir calorcito, ¿no? Pero los 6 meses que son de buen clima, prácticamente la casa no requiere tener aire acondicionado, inclusive puedes no prender los ventiladores, ¿no? Abres las ventanas y con eso es suficiente. Ahorita en este mes de mayo, precisamente es cuando empieza ya a sentirse un poco más el calor, y bueno, pues el aire acondicionado ya es, pues ahora sí que un gran alivio, ¿no? Un gran invento para la humanidad. Genial. Fíjate, me llama la atención el acomodo de las piezas del piso, ¿verdad? Porque pues tenemos el cilindro. Es correcto. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿verdad? ¿En qué sentido acomodas una pieza Exacto. rectangular en un espacio Es circular? correcto. Sí, fíjate, las piezas, la del piso tiene medida de 45 por 90. Entonces, efectivamente, como bien dices, pues sí teníamos como que la disyuntiva de decir, bueno, ¿por dónde empezamos el despiece? Porque además de este cilindro, que obviamente pues es un círculo, tenemos el tema de que tenemos el eje que nos divide de lado a lado del terreno, y ese eje pues se conserva tanto afuera como adentro. O sea, el muro de la celosía se continúa, inclusive a nivel de las lámparas. Si tú te fijas en el plafón, las lámparas que iluminan la parte de arriba continúan con ese mismo eje, ¿no? O sea, ahora sí que no es nada más como que la fachada, ¿no? Sino que es un eje que atraviesa completamente la casa. Obviamente, ese eje girado, pues
pues de repente sí nos complica un poquito el adaptar todos los espacios y como bien dices, pues hacer la modulación del piso lo mejor posible, ¿no? Aquí en este caso, lo que hicimos fue empezar el despiece por este muro que es un poquito más largo, este muro derecho, que igual ahorita lo pueden ver, y a partir de ahí empieza la pieza completa hacia la izquierda, ¿no? Y ya prácticamente pues es irlo acomodando. Este piso pues es un porcelanato. Y bueno, pues lo pegamos prácticamente a hueso, ¿no? Con la separación mínima que te pide el fabricante. Excelente. ¿Cómo queda orientada la casa? Por ejemplo, estos ventanales que ahorita se ve, el cielo. Mira, de hecho, el terreno tiene la orientación, prácticamente el norte está del lado de la fachada y el sur está hacia la parte de la fachada de atrás. Por tanto, pues esta fachada de las multiventanas es oriente. Pero fíjate que a pesar de eso, y de que pudiera pensarse que eso lo hiciera muy caliente, realmente, pues no, en la práctica no. Mira, ahorita son un poquito antes de las 12 del día, y si te fijas, pues no tenemos asoleamiento directo. O sea, sí en la mañana un ratito en la sala, y durante el transcurso del día, obviamente, pues el sol va caminando, y sí llega a tener una cierta incidencia, pero no nos produce un espacio caliente. Realmente, la casa es bastante fresca y bastante cómoda, ¿no? Pero oeste, ¿verdad? Sí, exactamente. Oeste. Es el oeste, Ok, exactamente. ok. Exactamente. ¿Cuánto Bien. mide más o menos de diámetro este círculo? El círculo tiene como 5,65 de diámetro. Ok, ok, ok. 5,65 y tenemos 6,50 de altura. Entonces, pues realmente sí tenemos un volumen bastante amplio, ¿no? Que las escaleras también es todo un tema. Creo que están Sí, bastante bien fíjate desarrolladas. que de aquí en las escaleras tiene una peculiaridad, pues que la verdad a mí se me hizo muy interesante. Como les platicaba, la casa duró un tiempo sin terminar. Entonces, en esa etapa sí estaba ya construida la columna de concreto y los escalones que son de lámina, que son metálicos, pero no tenía ningún tipo de barandal ni protección. Entonces, a mí personalmente, la verdad me gustaba muchísimo la sensación de poder subir sin tener un barandal, pero conforme va subiendo, obviamente el tema del barandal pues ya se convierte en una necesidad, ¿no? Ya no es una cuestión de gusto, porque obviamente en la parte de arriba pues sí es bastante peligroso no tener nada. Entonces, yo lo que no quería es, bueno, pues es que cómo va a venir con el barandal a 90, aquí abajo se va a ver, la verdad va a perder mucha gracia la escalera. Entonces lo que se me ocurrió fue que el barandal empieza aquí abajo en 0, y conforme tú vas subiendo, se va formando una helicoidal que va aumentando hasta que prácticamente al llegar arriba ya tienes los 90. Entonces buenísimo. está bien padre porque aquí Ajá. abajo tú no tienes barandal y arriba sí tienes barandal y no percibes tú el brinco, ¿no? Está excelente. Si no me dices, no lo percibo, como tú dices. Ajá. Y la escalera es completamente metálica, pero las huellas pues sí tienen ahí su tablón, ¿no? También de cedro y del mismo color que el resto de la carpintería. Quedó muy bien. La columna parecía metálica también. Sí, y fíjate que de hecho es de concreto y ni siquiera tiene ningún tipo de acabado. O sea, bueno, me refiero de enjarre. O sea, prácticamente se le ven ahí las estrías del tubo de cartón, de lo que sirvió como cimbra. Entonces, sí, de pronto está muy aparente, pero pues al estar pintada de negro, pues la verdad es que parece un solo elemento. Realmente no percibes tú que ese elemento sea así como que de concreto aparente, ¿no? Se mimetiza perfecto. Exacto. Y también me gusta ese elemento, por ejemplo, del marco de la puerta, Es ¿verdad? correcto. Que Sí, se de hecho, aprovecha. es la continuación del muro de la celosía. Y bueno, pues es un elemento para enfatizar la puerta, ¿no? Realmente esa es su función, no tiene otra función más que estética, ¿no? De acuerdo. ¿Y a dónde nos articula este cilindro? Bueno, pues mira, una vez ya que entras y que tienes el recibidor, lo primero que tú tienes aquí a la mano, pues es un baño de visitas, que de hecho, pues mira, está padre porque de alguna manera pues está conectado con toda el área social, pero no lo tienes pegado, ¿no? O sea, de pronto como que a veces cuando tienes una visita o algo, pues como que se antoja tener un poquito de privacidad, ¿no? Entonces lo tienes aquí. De hecho, este medio baño ilumina y ventila hacia un patio de servicio, pero pues al estar las ventanas esmeriladas, pues realmente no tienes problema, ¿no? Aquí si quieres te prendo la luz. Aquí aquí en la casa, No supe. tenemos un sistema no sé si lo conozcas, de Philips, que se llama Philips Hue. Son luces automatizadas, ¿no? Ujú. Entonces, toda la casa las tiene.
Aquí en este caso, tú tienes un interruptor que está pegado a la pared, pero que igual es como una especie de control remoto. Yo ahorita lo tomé para prenderlo. Ajá. Y entonces, cuando tú puedes programar escenas, entonces, por ejemplo, presionas una vez y se prende a cierta intensidad. Presionas otra vez y se prende más fuerte. Presionas otra vez y cambia de luz cálida a luz blanca. Tiene la posibilidad de hacer varios cambios, ¿no? Está bueno. Sí, De luz sí, cálida a sí. luz blanca. Es genial. correcto. Y lo controlas también a través de aplicación. Exactamente. También a través de la aplicación lo puedes controlar. Me gustan estos baños siempre. ¿Qué dimensiones tiene? 1.10 de ancho. Sí, exactamente, un poquitito menos de 1.10. Tiene 1 metro pasadito y pues de fondo tiene prácticamente lo que viene siendo para el WC 1.50 más los 80 de la puerta más los 50 del lavabo, ¿no? Ok, que eso nos da un 220, como un 250. Es correcto. De Perfecto. hecho, fíjate que yo también soy de tu club y también traigo mi A ver, mi a láser ver. para ahora Díganos, sí que maestro. para estar seguros de cada cosa. Y sí, pues mira, tenemos 230 tenemos. 230, 230. muy bien. Ajá. Ok. Interesante cómo se abren estas sustracciones en el cilindro, ¿verdad? Como para ir también en la planta alta. Exactamente, sí, así tal cual. Y fíjate que también parte del concepto de la casa era tratar de hacer lo más posible aprovechable, ¿no? O sea, es decir, tratar de no tener pasillos, ¿no? Y realmente prácticamente la casa no tiene pasillos. O sea, creo que lo único de pasillo que tiene, pues es lo que alcanzamos a ver ahí, que es básicamente una pequeña galería que te lleva al baño y ahorita lo vamos a ver ahí arriba, pero prácticamente no tiene, porque aquí abajo en planta baja no tenemos ni un pasillo, absolutamente ni uno, no tenemos para nada de el tema Todos de los los espacios pasillos. están conectados, ¿verdad? Exacto, exactamente. Sí, porque para mí, en lo personal, a mí el tema de los pasillos, pues como que siento que es algo que es un espacio que está desperdiciado, mano. A veces es un mal necesario, pero si lo puedes evitar, pues la verdad como que siempre va a ser mejor, ¿no? Esto se siente muy íntimo, ¿verdad? Sí, fíjate que sí. De hecho, pues mira, la mesa no es muy grande. Nosotros somos 4 los que vivimos aquí en la casa. Y la verdad es que pues es un espacio que bien está como para poder utilizar en determinados momentos, porque igual aunque la mesa solamente tiene 4 sillas, pero perfectamente, porque ya lo hemos hecho, pues caben hasta 8 personas, ¿no? Y la ventaja, bueno, hasta cierto punto, a pesar de que es la estancia o la sala formal, por decirlo de alguna manera, sin embargo es un espacio muy utilizable porque pues, igual tenemos aquí la pantalla, igual pues, tenemos todo lo que los chicos puedan requerir, entonces pues de repente puede ser que mi hija chiquita esté viendo la tele aquí y nosotros en la cocina y no es como un espacio al que nunca entras, ¿no? Realmente el Esta sala objetivo... sí se usa. Exacto, el objetivo era que todo lo que hay en la casa se utilice, ¿no? Está genial. Me encanta y además tiene una dimensión como muy agradable, ¿verdad? ¿Y qué será en el lado mayor? Porque se va cerrando. Es correcto. Aquí tenemos aproximadamente 3 metros y llegamos hasta los 5.80 en la parte del ventanal. Ok. Todo el aluminio es negro, es aluminio nacional de línea 3 pulgadas, a excepción del ventanal que da a la parte del jardín, porque la verdad es que yo lo que quería era que ese ventanal fuera lo más transparente posible. Entonces, pues yo le dije a mi aluminero, mira, quiero que sea puro cristal, man. A ver cómo le haces, pero yo quiero puro cristal. Y realmente, pues es un doble corredizo. Todas las ventanas de la casa son doble corredizo. No es la excepción en este caso, pero sí es cristal templado, ¿no? De 1 centímetro. Y por ejemplo, el tema de los zancudos, de los mosquitos. Sí es un tema, pero realmente todas las ventanas tienen mosquitero, a excepción de esta, porque esta pues no lo podía tener, pero pues mira, ya a cierta hora de la tarde cerramos esa ventana y las demás que se quedan abiertas pues se quedan con mosquitero, ¿no? Entonces ya se evita un poco ese problema. Que aquí la clave es esta pieza plástico, ¿verdad? Como una cintilla que impide el paso de los mosquitos en el traslape, ¿verdad? Es correcto. Sí, porque de hecho la separación que debe tener el por sistema, pues sí es aproximadamente como 1 pulgada, ¿no? Entonces, sí, sin la cinta sí se percibe pues un poquito abierto, ¿no? Pero ya con esa cinta, pues evitas ya tener el problema de que se metan pues animalitos e inclusive en un momento dado pues también que haya pérdida del aire acondicionado, ¿no? Claro. Pero se siente muy bien, ¿verdad? Pareciera que la sala flota en el Es agua. correcto, porque de hecho la alberca pues está totalmente pegada, o sea, no hay un andador, digo, sí hay lo que es el muro, el muro estructural de la alberca, pero es lo único, ¿no? O sea, realmente el agua prácticamente llega a 15 centímetros ya del interior de la casa, ¿no?
Excelente. O sea, comparte el muro de la alberca con el cimiento del No. muro interior. No. Son independientes. El muro estructural de la alberca, digamos que está tocando a la cimentación, pero no se comparten, ¿no? O sea, Ok. son elementos independientes y trabajan estructuralmente de forma independiente. Que eso es lo que recomiendan, ¿verdad? Los ingenieros en Sí, caso de sismo para que es no correcto. haya fracturas en la... Así es. Y afortunadamente, pues mira, Mazatlán, a pesar de que sí está dentro de una zona sísmica, la realidad es que no es algo que suceda. Digo, yo tengo aquí, yo no nací aquí en Mazatlán, pero tengo viviendo aquí ya muchísimos años, más de 30. Y la verdad es que creo que 1 o 2 veces ha habido un temblor que se llega a sentir. Ya no digas que haya daños, ¿no? Con daños, ninguno, pero que se llega a sentir un par de ocasiones, nada más en 30 años. Es que realmente pues no es un factor, ¿no? Pero claro que obviamente el diseño de la estructura, por supuesto que debe de cubrir con los estándares de, pues, antisísmicos, ¿no? Y uno de ellos, pues sería ese, que las estructuras sean independientes, ¿no? Independientes, Ujú. perfecto. Altura de entrepiso, Aquí en el caso de la altura, que es altura sencilla, tenemos 270. ok. 270. De piso terminado, a piso terminado son 3 metros, pero pues le tienes que descontar ya lo que es la nivelación, la losa y los enjarres, te viene quedando 270, ¿no? De ya libres. Buenísimo. Así es. Entonces, de este lado era la restricción lateral del Sí, terreno. exactamente. Sí, mira, si usas, Claro. salimos. De este lado es la restricción y de hecho, pues como les comentaba hace rato, la restricción obligatoria son 250, pero yo decidí tomar 1,15 m más para poder generar esta terraza lateral. Esta terraza lateral tiene los 365, pero el cilindro sí sale hasta los 250 que tenemos permitidos, ¿no? Realmente, a pesar de que sí nos dimos un poquito más espacio aquí, pero el cilindro sí llega, ¿no? Y ya en el caso de la celosía digamos que sí podría decirse que invade un poco los 250, pero no hubo problema porque no es un área techada, es nada más un muro decorativo, ¿no? O sea, realmente no es un espacio como tal. Entonces, no hubo tema con la restricción en ese punto, pero sí tenemos esto que les comento. Y gracias a que la restricción está de un mismo lado, pues podemos tener este jardín y esta terraza tan agradables, ¿no? Súper agradable. Veo que le colocaste una película a las ventanas, ¿verdad? Del cilindro. O es alguna película de control solar o es el vidrio No, oscuro? es cristal Tintex, que sí efectivamente tiene control, pero ya es parte del cristal, ¿no? O sea, no tiene una película adicional, Ok, ya es ok. parte del cristal. Así es. Buenísimo. Pues mira, aquí el jardín es una L, entonces, pues la verdad es que la alberca, a pesar de que no teníamos tanto espacio para ella, sin embargo, pues tiene prácticamente casi 3 metros, un poquito menos, como 280 por casi 8 metros, ¿no? Y sigue la forma curva. O sea, de hecho, de alguna manera, todavía esta curva sigue siendo con el mismo centro del cilindro. O sea, el cilindro nos da el centro para formar esta curvatura, ¿no? Y a su vez, pues también la alberca continúa con esa curvatura. Y esta que se ve aquí, digamos que este muro, pues es la continuación de la celosía que viene desde la entrada. O sea, es el mismo eje con la misma altura y los mismos cuadritos, ¿no? Tipo celosía, desde la entrada hasta la parte digamos que hasta atrás. Y ese mismo muro, que sobresale un poco con respecto a la parte de la casa, nos sirve también para poder tener al fondo el closetcito para los equipos de la alberca. Entonces, pues la verdad es que ahí no le estorban a nadie, Se nadie aprovechó los muy bien. ve, o sea, haz de cuenta que no tienes, ¿no? Excelente, se aprovechó muy bien. Así es. La Aquí en planta debe ser muy interesante, ¿verdad? Porque son, pues, este concentro, ¿verdad? Y los offsets, es estas líneas correcto. paralelas que se van Sí, generando. de hecho, igual ahorita lo vamos a ir viendo conforme avancemos en la visita a la casa, que no es nada más el cilindro, realmente hay otros muros que van siguiendo, como este, ¿no? Que va siguiendo un offset exactamente del tema del cilindro, ¿no? Que parecería que se deforma por la lente, pero no, ¿verdad? Exactamente. Es la Sí, pieza. no crean que es por el gran angular. Exactamente. No, Así genial, es. la alberca creo que quedó excelente. Y ¿Verdad? Me fíjate gusta que, mucho cómo la pieza de las escaleras no exacto, rompe, ¿verdad? exactamente, tú tienes tu área utilizable de los 8 metros, pero sin embargo tienes una escalera muy cómoda para entrar y salir, porque digo, igual las metálicas pues también lo son, pero yo creo que es más a gusto, inclusive te puedes sentar un ratito, lo hacemos mucho, ahí Exacto. tengo una hija de 6 años que disfruta, pero increíblemente esta alberca, y pues casi que todos los días me invita a estar ahí con ella, entonces ahí nos sentamos, platicamos, botaneamos, en fin, ¿no? No, Ahora sí está que genial. la disfrutamos mucho esta alberca. Y no es tan ancha, ¿verdad? Tiene menos de 3 metros de ancho. Exacto, 280. Tiene 280. Y Está 1,20 de profundidad parejo, man, porque
Pues ahora sí que el objetivo pues es dar una nadada, de poder jugar con los chicos, pero sin necesidad de tirarnos clavados ni nada de eso. No, está muy bien. Sí, porque me dicen, oye, pues igual se avientan desde arriba. No, 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 No no. es el caso, ¿no? No, Sí. no, no, exactamente. No es el caso. Excelente, excelente. Y aquí fíjate que en el jardincito pues tenemos ahora sí que un limoncito y un papayo pues ahora sí que para tratar de, en la medida de lo posible, ser autosuficientes, ¿no? Darle ese toque tropical, ¿verdad? Me Exactamente. gusta porque la casa tiene ese toque tropical, ¿verdad? Sí, 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 Se así siente es. una casa de playa. Claro. Sí, los colores, en fin, pues, como que la combinación de todos los elementos exactamente te hacen sentir que estás pues en playa, ¿no? Chuy, Chubi. No, hombre, este está en lo suyo, mira. Saluda. ¿cómo está, señor Chuy? Si gustas, pasamos a la cocina, pero por el lado de aquí del cilindro. Igual ya después les muestro ya cómo se conecta con el área del comedor y la terraza, porque obviamente, aunque la cocina esté independiente, pero obviamente tienes que tener conexión con el comedor y sobre todo con la terraza, porque pues sí, la intención y que sí se hace en la práctica, pues es comer en la terraza, ¿no? O sea, utilizarla realmente como un área pues de convivencia bastante cotidiana, ¿no? No para algo así como esporádico, sino más bien con mucha frecuencia. Obviamente depende mucho del clima, pero los meses que lo permiten, la verdad es que sí utilizamos mucho la terraza para comer ahí. Tenemos aquí la segunda puerta, ¿no? Que es la que nos lleva al área de la cocina. En realidad, el área de la cocina se compone, pues, se podría decir que son 3 espacios, ¿no? Lo que viene siendo el área de lavado, que bueno, pues es un cuarto. Que también es una curva el muro, ya. Exacto, sí, es un offset. Es Es un otro offset offset, ajá. exactamente. Y también es, por ejemplo, este muro, si bien es cierto, no es un offset, pero sí es una perpendicular, o sea, que parte del centro del cilindro. O sea, este muro viene del centro del cilindro. Claro. Te lleva también a un patio de servicio que, bueno, pues ya en la actualidad cada vez se usan menos para el tema de tender la ropa, pero bueno, eventualmente se requiere y te lleva hacia la cochera, ¿no? Ah, muy bien la vinculación. Exactamente. Entonces, igual cuando entras con el carro, pues puedes entrar por esta área, ¿no? Sin necesidad pues de salir hacia la puerta principal. Yo en lo personal sí trato de entrar mucho por la puerta porque me gusta mucho mi puerta, pero realmente, digo, si traemos cosas del súper, pues están como muy directas, ¿no? Con la cocina. Entonces ya una vez pasando este vestíbulo y esta área de lavandería, tienes ya propiamente lo que es la cocina, que mira, yo sé que ahorita igual se usan mucho las islas, pero a nosotros nos gusta mucho tener una mesa, o sea, comer en la mesa. Sí, son bonitas las barras y son prácticas, pero pues como que el hecho de que estás en una mesa como que se presta a estar más tiempo, ¿no? De pronto en una barra como que a lo mejor el banco alto termina por cansarte, ¿no? Claro. Y creo que estar en una mesa, pues, mira, aquí por ejemplo mi hija hace sus tareas, mi esposa pues está con el tema de la comida del día siguiente o de recoger la cocina y podemos estar, y también al mismo tiempo dentro de este mismo espacio, aprovechando este muro que viene siendo el mismo desde la entrada que se viene cerrando, tenemos un espacio para poder ver la tele ya más íntimo dentro de la cocina, ¿no? Que igual, pues, tienes bastante espacio para poder ver la tele. Igual este espacio, pues, al mismo tiempo tiene vista hacia la alberca también, ¿no? Y tienes, pues, ahí la tele. Yo todo el espacio de abajo de la tele lo utilizo ahí para mis impresoras y demás cosas que tengo aquí para cuando hago home office. Y arriba, pues, para guardado, ¿no? Pues queda muy acogedor. Y tienes esta relación family room cocina que es súper agradable, Exacto, ¿verdad? exacto. O sea, mira, lo mismo pueden estar haciendo la tarea, cocinando, viendo la tele, o sea, todo en un mismo espacio. Y como te comentaba hace rato, tú cierras las puertas, refrigeras esta área y perfectamente, pues el gasto energético es muchísimo menor, ¿no?